Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que se vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el revelador del Padre. Es un evangelio fundamentalmente teológico. La originalidad de Jesús en este evangelio consiste en revelar que es el revelador del Padre. Jesús entonces es el camino, la verdad y la vida. Y vemos que desde capítulos anteriores Jesús ya sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces va a comenzar a despedirse de sus discípulos, dejándoles sus enseñanzas. Y lo vemos en los distintos relatos. Por ejemplo, el del lavatorio de los pies, que es en la última cena, y que lo va a poner como ejemplo de humildad y de servicio. Incluso él se va a ir proclamando a sí mismo como la vid verdadera y cuyos frutos, que serían sus discípulos, no van a defraudar al Padre. Pero sobre todo va a insistir en que deben tener fe y deben tener confianza en Dios, pues es el que les ha enviado a su Hijo. Solo la fe descubre la presencia del Hijo en el Padre y del Padre en el Hijo. En el capítulo 15, versículos 12 al 17, que es lo que acabamos de leer, vemos cómo Jesús va a insistir sobre el mandamiento del amor cuando está hablando con los discípulos. Este texto comienza explicándoles la relación entre el amor que Jesucristo recibe del Padre y el amor que Él tiene a sus discípulos. El amor del Padre a Jesús no es solo modelo del amor de Jesús a los discípulos, sino también la causa. Jesús ama a los suyos porque es amado por el Padre. Se trata entonces de una misma corriente de amor que se origina en el Padre y llega hasta los discípulos. Jesús, al hablar con ellos, les ordena que permanezcan en ese amor. Y el permanecer tiene un doble aspecto de fidelidad por parte del discípulo y de continuidad de la acción salvífica por parte de Dios. La forma de permanecer recibiendo el amor de Jesús no es una actitud totalmente pasiva, sino también implica un compromiso, una actividad por parte del discípulo y para ello deben guardar los mandamientos. Eso les da explicando Jesús a sus discípulos. La fuente de este amor es el Padre, y esta corriente de amor viene del Padre Jesús. Jesús ama a los discípulos, por lo tanto, los discípulos deben amarse entre ellos y, por supuesto, amar a Jesús. Deben comprender que Jesús permanece en el amor del Padre, cumpliendo sus mandamientos. Igualmente, les pide a los discípulos que quieran permanecer en ese amor de Jesús, que deben cumplir sus mandamientos. Entonces, no van a ser solo sus discípulos, sino amigos de Jesús, porque ellos son los destinatarios de la revelación de Jesús. Y además les dice que deben comprender que fueron elegidos con una doble finalidad. Primero, para que vayan a anunciar quién es Jesús.
Y este mandato viene, por supuesto, desde la tradición de los apóstoles. Y después, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé a ustedes. Ahí van mostrando entonces la eficacia de la fe, de tener fe y de confiar en Dios y en la oración. Entonces, que para ser los amados, los amigos de Jesús, los discípulos deben cumplir lo que Cristo manda, y lo que Él manda es simplemente que se amen los unos a los otros. Y esto nos hace reflexionar también en estos momentos. Vemos que la fuerza y densidad de la palabra del Evangelio siguen intactas, pero ¿lo estaremos entendiendo como corresponde, de acuerdo a las tendencias que existen en la sociedad de nuestros días? Se hace difícil negar el hecho de la dificultad de escuchar que tenemos hoy, cuando nuestra cabeza está llena de otros mensajes muy alejados del amor que enseñaba Jesús. Podemos preguntarnos, como discípulos entonces, si todavía permanecemos en la palabra, no solo en su contenido, sino como el punto de referencia de nuestra existencia. Y creo que sería larga la lista de ejemplos que muestran la distancia entre el contenido del Evangelio y nuestro modo de pensar y entender en esta realidad que nos toca vivir. Y por eso nos preguntemos, ¿estaremos en condiciones de salir a recorrer los caminos del mundo como aquellos discípulos, anunciando el misterio de salvación revelado en Jesús, el enviado de Dios? En fin, es para que lo meditemos. Gracias y bendecidos días para todos, queridos hermanos.